Comenzamos entonces nuestra revisión de lo que conocemos como diagramas de Bode. Bien, entonces podemos decir que los diagramas de Bode en realidad consisten en una forma de representación gráfica de la respuesta en frecuencia de un circuito que tiene la propiedad de admitir un análisis asintótico. Entonces la curva de respuesta en frecuencia para un diagrama de Bode, bueno, vamos a ver cómo distingue, o sea, hay dos gráficas, una para el módulo y otra para la fase, lo cual, digamos, al fin y al cabo es coincidente con el primer gráfico que nosotros hicimos para la respuesta en frecuencia. Se usa la escala logarítmica, etcétera. Entonces hay una serie de coincidencia con lo que sería trazar la respuesta en frecuencia de manera, digamos, punto a punto. Punto a punto, a su vez, digamos, podría, digamos, mejorarse usando alguna herramienta de software. Pero el asunto es que los diagramas de Bode admiten, digamos, que uno haga una interpretación en base a segmentos, y cada segmento en realidad es una asíntota para alguna condición particular del circuito, que es decir, entre tal y tal límite de frecuencia la respuesta se parece a tal cosa, y bueno, la idea es que ese parecido es respecto de un modelo asintótico, bueno, digamos, y que la precisión resulta razonable en muchos casos. Entonces, por eso, digamos, estudiamos los diagramas de Bode, porque proponen una metodología para trazar la curva de respuesta en frecuencia de manera aproximada. Y ahí es donde aparece otro comentario que podría ser de gran utilidad, digamos, en este momento en que el uso de la computación, digamos, es algo relativamente accesible. Podríamos decir, ¿para qué queremos saber graficar estos modelos asintóticos si usamos una PC para trazar y el problema está resuelto? Bueno, pero resulta que en esta, digamos, en esta habilidad de interpretar el comportamiento de respuesta en frecuencia mediante asíntotas hay implícito un conocimiento de qué características de funcionamiento tiene el circuito. Entonces, quiero decir que no es solamente conseguir un gráfico aproximado de la respuesta en frecuencia, sino que advirtiendo cómo están dispuestas los modelos asintóticos, las aproximaciones asintóticas, bueno, se descubren también patrones de funcionamiento en el circuito. Y entonces no es solamente lograr el gráfico, sino descubrir información del circuito partiendo de ese detalle asintótico. Bueno, entonces con esa noción nos vamos a concentrar en nuestro estudio de los diagramas de Bode. Entonces vamos a pensar también en seguir algunos pasos, estudiar el sistema de primer orden, el sistema de segundo orden, y bueno, y ver cómo podemos generalizar. Así que ahora pensamos en el sistema de primer orden, donde haríamos nuestro primer desarrollo de esta forma. Bueno, para el sistema de primer orden, lo que podemos decir es que la función de respuesta en frecuencia normalizada, la Fn de JU, hemos visto ya cómo se corresponde con el modelo matemático 1 sobre 1 más JU. Por supuesto, la U es la pulsación normalizada. En función de ese modelo de respuesta en frecuencia, podemos escribir que el módulo tiene un modelo matemático que podríamos, digamos, anticipar. Pasaría a ser la unidad dividido en la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Y por su parte, podríamos hablar de que la fase phi de JU, estamos, digamos, repitiendo al fin y al cabo algunos resultados que hemos elaborado previamente, donde resultaría, por ejemplo, que la fase es el arco tangente de U con signo negativo.
Bien, entonces ahora podemos pensar en cómo hacer un análisis para el módulo, dentro de lo que sería el diagrama de Bode para los sistemas de primer orden. Podríamos dar un paso haciendo un análisis para el módulo, de donde resulta que la característica, digamos, distintiva de los diagramas de Bode es pensar en la representación de magnitud trazada respecto del modelo en decibelio. Entonces vamos a decir que usamos esta notación, si les parece: el módulo de Fn de JU expresado en decibelios, voy a usar este subíndice para referirme a eso, pasaría a ser entonces 20 por el logaritmo en base 10 de, bueno, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Entonces, con esta expresión podemos trabajar un poco más. Nos quedaría 20 por el logaritmo en base 10 de 1. O sea, vamos a aplicar la propiedad de que el logaritmo de una fracción es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bien, entonces ahora tenemos menos 20 por el logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. Bien, entonces esta expresión, fíjense cómo toma el factor 20 como definición del decibelio, porque estaríamos bajo el supuesto siguiente. Lo podemos escribir como una nota al margen de que podríamos decir la f de j omega, lo pongamos así, la f de j omega habría sido el cociente de la salida S de j omega sobre la entrada E de j omega. Bueno, entonces si esa salida y esa entrada eran tensiones, o sea, podríamos haber pensado que la S de j omega era la tensión de salida, por ejemplo B sub O, y la E de j omega era la entrada, por ejemplo B sub I. Entonces, viendo ese modelo de caja que tenemos en las notas complementarias, podría ser también B sub 2 y B sub 1. Pero bueno, es la salida sobre la entrada, y tanto la salida como la entrada podrían ser tensiones. Sería lo más intuitivo, me parece a mí, imaginarnos. Entonces, si planteamos el modelo de cálculo del decibelio considerando tensiones, bueno, finalmente aparece este factor 20 que les estoy tratando de justificar. Si hiciéramos un desarrollo con las corrientes, bueno, también aparecería el factor 20, ¿no es cierto? Pero si hablamos de potencia, aparece el factor 10, y bueno, a eso lo quería justificar. En este modelo que tenemos establecido hasta acá para Fn de j omega, lo que podríamos hacer es, bueno, el primer término se desvanece porque el logaritmo de 1 es 0. El segundo término sería este menos 20, que podría, digamos, afectarse por un factor que por su parte sería la potencia, un medio, que simboliza esta raíz cuadrada. Entonces, con eso finalmente nos quedaría que la Fn de JU en decibelios, podemos decir que es menos 10 por el logaritmo en base 10 de la suma 1 más u al cuadrado. Bien, hasta ahí tenemos un modelo matemático, pero ese modelo matemático nos sirve ahora para analizar determinadas asíntotas. Entonces, vamos a estudiar por un lado la asíntota de baja frecuencia, también la asíntota de alta frecuencia. Entonces vamos a seguir, digamos, en resumen, con algo que lo podríamos referenciar como el desarrollo de las asíntotas o de los modelos asintóticos según un par de notas complementarias. Entonces podríamos referirnos directamente a la nota complementaria número 137. Entonces ahí tenemos este detalle que me interesa que revisemos. Bueno,
Habíamos visto en la deducción de recién cómo llegamos a obtener un modelo para la función de respuesta en frecuencia normalizada fn de j(u) de b, considerando el módulo. Era este modelo menos 10 por el logaritmo en base 10 de 1 más u al cuadrado. No me acuerdo si escribí el signo menos recién. Sí lo escribí. Entonces, bueno, para la fase teníamos un modelo. El primer paso entonces va a ser hablar de cómo calculamos una asíntota de baja frecuencia. Bueno, hacer un estudio de la asíntota de baja frecuencia es coincidente con suponer que U tiende a 0, pero en la práctica no nos interesaría movernos hasta U que tiende a 0 por una cuestión, digamos, de que cuando pongamos los ejes en escala logarítmica, movernos hasta 0 significaría, digamos, alargar el gráfico, si se quiere, medio infinitamente, si vale la palabra. Entonces no nos convendría que U tienda a 0, sino que sería suficiente con decir U mucho menor que la unidad. Entonces el concepto de baja frecuencia acá lo llevamos a la práctica con esta comparación, U mucho menor que la unidad. Y vimos cómo decir U menor que la unidad se corresponde con decir omega mucho menor que omega c. Bueno, si en esta expresión vemos que U es mucho menor que la unidad, de la suma 1 más U al cuadrado va a ser rescatable el primer término, o sea, va a ser mucho más significativo el primer término. O sea, si U es mucho menor que 1 y sumamos 1 con U, nos va a quedar 1. Entonces 20 por el logaritmo o menos 10 por el logaritmo de 1 es 0, y con eso queda esta primera relación, que la asíntota de baja frecuencia es que el módulo tiende a 0 dB. Que el módulo tienda a 0 dB no significa que la salida sea nula, o sea, podemos comparar esto, digamos, continuamente, y propongo, digamos, que no vayamos a perder de vista que a todo esto lo hacemos corresponder con nuestra interpretación de que queremos estudiar el circuito que está en esta caja, mientras que en esta caja hay una tensión B sub I a la entrada y una tensión B sub O a la salida. Podríamos decirle B sub 1 y B sub 2, podríamos hablar de una I sub I y una I sub O, pero bueno, todos los conceptos se corresponden. Entonces, que haya 0 dB de ganancia no significa que B sub O sea nula, sino que significa que 0 dB se corresponde con una ganancia unitaria. O sea, el logaritmo de 0 es... el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto 10 a la 0 es 1, digamos, una justificación, digamos, básica para ustedes. Pero la idea es que, digamos, hay coherencia con las definiciones de la matemática básica. Entonces 0 dB significa que la salida es lo mismo que la entrada. 0 dB significa que la salida tiene el mismo módulo que la entrada. Bueno, pensemos ahora en el caso de la asíntota de alta frecuencia. Al caso de alta frecuencia, bueno, evidentemente corresponde con el principio de que omega tiende a infinito. Lo podríamos ver también como que U tiende a infinito o que U es mucho mayor que la unidad. Pero bueno, digamos, si U es mucho mayor que 1, de la suma 1 más U sería más significativo el segundo término, viendo esta ecuación que tenemos aquí arriba. Entonces el modelo aproximado es menos 10 por el logaritmo en base 10 de U al cuadrado. Entonces lo que quiero mostrarles es que el modelo exacto es 1 más U al cuadrado, pero como el segundo término es más significativo, retenemos solo el segundo término y ponemos este signo de aproximación, con lo cual luego este cuadrado lo ponemos afuera y nos queda por último que la asíntota de alta frecuencia es menos 20 por el logaritmo de U. Bien, entonces ahí tenemos un resultado matemático que tiene un significado geométrico en la curva muy claro. No obstante, para aclararlo nos hace falta el concepto de década. Por eso hablamos hace algunos minutos del logaritmo y también del concepto de década propiamente dicho. Bien, entonces vamos a pensar en dos cosas. Vamos a pensar que en un valor de frecuencia U sub 1 se da el módulo
I sub 1 y vamos a pensar que en un valor de frecuencia U sub 2 se da el valor I sub 2. Si esos dos valores responden al modelo matemático que estamos referenciando acá, menos 20 por el logaritmo en base 10 de U, luego podríamos calcular qué diferencia de ganancia hay. Terminaría siendo una ganancia, o sea, I sub 2 menos I sub 1 es una diferencia, porque es una resta, es una diferencia de ganancia o qué sé yo, de atenuación, pero podríamos decir ganancia directamente. Bueno, entonces esta diferencia por una propiedad del logaritmo se puede convertir en este cociente U sub 2 sobre U sub 1. Y entonces, a partir de esa comparación, pensemos en cómo introducir el concepto de década. Por ejemplo, podríamos decir esto, que U sub 2 sea 10 veces mayor que U sub 1. Entonces aparece el concepto de década, con lo que decimos U sub 2 es una década más alta que U sub 1. Y bueno, a partir de eso resulta que si simplificamos U sub 2 dividido en U sub 1 en esta ecuación, o sea, en lugar de poner U sub 2, pondríamos 10 por U sub 1, luego simplificamos U sub 1, y de esa manera nos queda logaritmo en base 10, que es 1. Entonces 1 por menos 20 es menos 20. Y con eso finalmente llegamos a esta expresión que es muy representativa de los diagramas de Bode, porque la vamos a generalizar dentro de algunos minutos. Entonces, ¿qué decimos? Fíjense que cuando estudiamos el diagrama de Bode, como dice aquí arriba, cuando estudiamos el diagrama de Bode para los sistemas de primer orden y dentro de eso estudiamos los diagramas de magnitud, vemos que hay dos asíntotas. Una asíntota de baja frecuencia que es horizontal, lo vamos a chequear porque es horizontal, pero la asíntota es en 0 dB. Entonces, si en el eje horizontal ponemos la frecuencia, resulta horizontal. Y otra asíntota que es la de alta frecuencia, que es esta, que vamos a ver cómo tiene una pendiente de menos 20 decibelios por década. Entonces, ahí es donde ya se hace necesario pasar una representación gráfica, que la tenemos en la nota complementaria número 138. En baja frecuencia, fíjense cómo hemos puesto en primer lugar, hemos puesto en el eje horizontal la frecuencia, es decir, la pulsación, ya sea omega o U, la pulsación normalizada, cualquiera de las dos. Entonces, en baja frecuencia veíamos una asíntota de baja frecuencia. Veo que acá hay una especie de imprecisión, lo voy a corregir ahora. Entonces, en baja frecuencia, vemos una asíntota horizontal en 0 dB. En baja frecuencia vemos una asíntota horizontal de 0 dB. Bueno, acá tenemos entonces una corrección, digamos, en las leyendas. La asíntota de baja frecuencia es una recta horizontal. La asíntota de alta frecuencia, la voy a señalar ahora con el resaltador. Entonces es esta asíntota oblicua, que tiene el modelo menos 20 por el logaritmo de U, y que por esa razón resulta en un trazo perfectamente recto si tenemos la precaución siguiente, es decir, si tenemos la precaución de considerar que para el eje horizontal tenemos una escala logarítmica. Entonces la escala logarítmica en el eje horizontal nos da un trazo perfectamente recto para la pendiente de alta frecuencia. Y no solo que nos da no solo que se cumple ese trazo perfectamente rectilíneo, sino que se observa también una pendiente de menos 20 decibelios por década, tal como habíamos justificado, digamos, de manera analítica, podríamos decir. Bueno, entonces hay otro detalle importante, y es el siguiente.
Si tenemos la escala logarítmica en el eje horizontal, significa que cuando nos movemos a la izquierda, omega tiende a 0, cuando nos movemos a la derecha, omega tiende a infinito, pero de manera, digamos, logarítmica. Digamos, si nosotros hubiéramos trazado la retícula, digamos, o sea, la grilla que muestra, o el cuadriculado, digamos, las reglas, no sé, muchas formas de decirlo, digamos, hubiéramos encontrado un patrón de este tipo. No sé, si este hubiera sido el 1, por acá podría haber estado el 0,1, 0,1. Bueno, entonces hubiéramos seguido un patrón así, digamos, de que las reglas están cada vez más próximas entre sí. No las voy a dibujar a todas, pero bueno, se van acercando digamos, paulatinamente las marcas, para pasar del valor 0,1, que sería una década atrás de 1, bueno, hacia el valor de 1 propiamente dicho. Bueno, entonces ese detalle de las escalas logarítmicas es necesario que ustedes lo sepan interpretar en la gráfica. Con la ejercitación lo vamos a ir revisando también. Bueno, entonces esos son los detalles. Esta gráfica nunca llega a 0, y asimismo tampoco nunca se grafican valores negativos. Bueno, otra particularidad de esta gráfica. Bueno, y evidentemente en el eje vertical estamos poniendo el módulo de la función de respuesta en frecuencia. Bien, entonces, ¿qué nos queda por decir? Fíjense que hay un detalle importante. Vimos la asíntota de alta frecuencia, vimos la asíntota de baja frecuencia, pero podremos pensar en qué momento, digamos, las dos asíntotas se cortan. Bueno, ese momento, como algunos estarán, digamos, intuyendo, o ese valor de frecuencia que estarán intuyendo algunos de ustedes, es precisamente U que tiende a 1, o lo que es lo mismo, omega que tiende a omega c. Bueno, entonces, viendo el modelo matemático, si U tiende a 1, nos quedaba 1 más U al cuadrado, o sea, menos 20 por el logaritmo de 1 más U al cuadrado, eso es 20 por logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 da un valor aproximado de menos 3. Entonces, cuando U tiende a 1, llegamos a estos menos 3 decibelios. Sería curioso que, bueno, no vayamos a perder de vista que ese valor de menos 3 decibelios es este punto que estoy señalando. Bueno, lo voy a señalar acá con el resaltador. Bien, entonces ese menos 3 dB en realidad tiene, digamos, un significado, digamos, práctico también. O sea, los modelos asintóticos, cuando son, digamos, modelos que se verifican, digamos, asintóticamente, o sea, cuando omega tiende a infinito, la respuesta del circuito tiende a parecerse al modelo asintótico. Cuando omega tiende a 0, bueno, ocurre lo mismo. Pero tendríamos que ser conscientes de lo siguiente. Tendríamos que ser conscientes de que esos modelos asintóticos tienen una cierta imprecisión. Entonces, este trazo en color rojo es el que muestra o trata de representar cómo la respuesta real del circuito no es exactamente la de las asíntotas. Entonces, si uno se lo puede decir de esta forma: si uno traza con un software la respuesta en frecuencia, conseguiría el trazo en color rojo, pero el modelo asintótico, más allá de que en ese caso no hubiera sido de importancia, digamos, graficarlo manualmente, el modelo asintótico es el que nos dice información del circuito, y por eso, digamos, nos detenemos a estudiarlo en esta parte del curso. Bien, a partir de esto, bueno, con la fase tendríamos arco tangente de 1 con signo negativo. Arco tangente de 1 es menos 45 grados. Entonces, bueno, quedó el análisis para la fase también en este momento. Así que vamos a generalizar nuestro análisis de la fase. Pero bueno, para hacer digamos, para que el apunte que ustedes vayan
digamos, generando resulte, bueno, relativamente fácil de seguir, para que esta misma presentación sea relativamente, bueno, sea más sencillo seguirla, vamos a poner también acá la entrada, digamos, y el detalle, a que ahora, respecto de que ahora vamos a hacer un análisis de fase. Y a ese análisis de fase, entonces, les propongo que lo referenciemos de acuerdo con las notas complementarias número 139 hasta la número 141, que las tenemos por acá. Si pasamos a estudiar el modelo de la fase, bueno, nos concentraríamos en esta segunda parte del modelo matemático. Bueno, para baja frecuencia el arco tangente de 0 es 0, entonces en baja frecuencia tenemos esta asíntota que una vez más es horizontal, o sea, nuestra intención sería llegar a un gráfico. Les propongo entonces no perder de vista que ahora lo que buscamos es un gráfico donde tendríamos, perdón, corrijo un poco acá. Bueno, quisiéramos llegar a un gráfico a donde esté en el eje horizontal la frecuencia y en el eje vertical esta phi de j omega o de ju. Bueno, entonces en ese contexto tiene sentido este primer resultado, que si u es mucho menor que la unidad, como equivalente de decir que omega tiende a 0, bueno, el arco tangente de u que tiende a 0 es 0 y por eso nos queda esta relación. Bueno, entonces acá aparece otra relación. Bueno, si hablamos de matemática pura podríamos decir u mucho menor que la unidad, u mucho mayor que la unidad y así. Pero en la ingeniería necesitamos relaciones un poco más, más precisas, si se quiere, o más fácil para operar, eso, más operativa, podríamos decir. Bueno, entonces, decir u mucho menor que la unidad, en la práctica lo podríamos traducir en decir u menor que un décimo de la unidad, o sea, u mucho menor que la unidad, u menor que un décimo, u mucho mayor que la unidad, entonces u mayor que 10 veces, o sea, representamos en el concepto de las 10 veces esta expresión de que sea mucho mayor o de que sea mucho menor. Bueno, algo muy usual en la ingeniería. Bueno, a ese valor, si les parece, lo podemos referenciar en esta constante que ahora le llamamos K con un apóstrofe doble, o K con comillas, no sé, para decir, para no usar la constante K que hemos usado para la ganancia estática, y acá prima la vamos a usar en otro momento, si no me equivoco, entonces le usamos esa notación. Entonces, bueno, hice un anticipo respecto de que K vale 10, y en esa relación, digamos, queda contenida nuestra comparación de decir U mucho menor que la unidad, o, como sugiere ahora la asíntota de alta frecuencia, que U sea mucho mayor que la unidad, sería decir U mucho mayor que K, esta K con comillas. Bueno, cuando U es mucho mayor que la unidad, significa que de esta suma, bueno, a ver qué tendríamos. U mucho mayor que la unidad, bueno, podríamos hacerlo corresponder con U que tiende a infinito. Arco tangente de infinito sería 90 grados, con este signo negativo menos 90 grados. Y bueno, tenemos que en alta frecuencia la respuesta en fase tiende a los 90 grados. O sea que hasta acá sabemos que en baja frecuencia la respuesta en fase tiende a 0 grados. En alta frecuencia la respuesta en fase tiende a menos 90 grados. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, podemos decirlo en este mismo momento para evitar, digamos, dar como pasos en falso, digamos. Entonces, acá vamos a tener un circuito que tiene una entrada y una salida. Lo vuelvo a dibujar. A la entrada estaría, bueno, B sub I de J omega, o B sub I, si se quiere, de S. A la salida estaría B sub O de S. Pero lo que sabemos es que esa función, de acuerdo a lo que nos interesa en la unidad número 5,
esa señal puede ser como de tipo periódica. Por esa bien, por esa razón hablamos de BIDS o de BI de J omega y de BODS y BO de J omega. Pero por detrás entonces está el concepto de que hay sinusoides, y las sinusoides sabemos que tienen fases. Entonces estos 0 grados y estos 90 grados nos están diciendo que si a la entrada hay una señal, no sé, seno, bueno, esta podría ser para un caso simple, B sub i máximo por el seno de omega t más, bueno, le pongamos 0 grados a la entrada. Entonces a la entrada supongamos que hay B sub i por seno de omega t, no sé, voltios. Por lo tanto hay una fase 0, podríamos decir. A la salida va a haber una fase 0 también si omega es lo suficientemente baja en comparación con omega c. Es decir, si omega tiende a 0, seguro estaríamos en continua. Este circuito introduciría un cambio de fase nulo o en frecuencias muy bajas. Pero este circuito, que es un sistema de primer orden, en frecuencias altas introduciría un cambio de fase de 90 grados. Por lo tanto, a la salida empezaríamos a tener B sub O voltios por el seno de omega t menos 90 grados. O sea, digamos, en alta frecuencia, esto se cumple si omega tiende a infinito. O lo que es lo mismo, si omega es por lo menos 10 veces más alta que omega c. Entonces eso es lo que tenemos ahora bajo definición. ¿Qué significa el cambio de fase y cuánto es el cambio de fase para cada valor de frecuencia? Bueno, ya sabemos qué pasa en alta frecuencia y qué pasa en baja frecuencia. Son las dos definiciones que hemos venido dando. Pero ¿qué pasaría en frecuencias intermedias? O sea, ¿cómo cambia este valor desde los 0 grados hasta los menos 90 grados? Bueno, la forma más intuitiva y elemental de plantear eso es que haya una evolución gradual. Gradual sería en este caso sinónimo de, si se quiere, de lineal. Entonces lo que tendría que ocurrir es lo siguiente, fíjense. En alta frecuencia era decir que U sea mucho menor que la unidad. Eso en baja frecuencia, que U sea mucho menor que la unidad. En alta frecuencia era como decir que U es mucho mayor que la unidad. Y por lo tanto lo que queda es decir que cuando U está entre 0,1 y 10, o sea, en el rango intermedio, bueno, lo más simple es suponer que hoy hay una variación lineal. Esa variación lineal, si va desde 0,1 hasta 10, veamos cómo serían 2 décadas. De 0,1 a 1 habría una década, de 1 a 10 habría otra década más. Entonces desde 0,1 hasta 10 hay 2 décadas. En esas 2 décadas la fase cambia de 0 a menos 90, por lo tanto en cada década cambiaron menos 45 grados, si lo expresamos de manera, con los grados sexagesimales. Entonces la pendiente para la asíntota de frecuencia intermedia es de menos 45 grados por década. Todo eso se puede, representar. Se puede representar en esta gráfica. Entonces podemos ver cómo este es el valor 0,1 por omega c, este es el valor 10 por omega c, este es el valor omega c concretamente. En omega c la fase es de menos 45 grados, tal como acabamos de ver. Bueno, hay una asíntota de baja frecuencia, hay una asíntota de alta frecuencia. Esas dos asíntotas son horizontales. O sea, tenemos la asíntota de baja frecuencia, que es horizontal, la asíntota de alta frecuencia, que también es horizontal, y la asíntota oblicua es la que se desarrolla para las
frecuencias intermedias. Bueno, la pendiente es de menos 45 decibelios por década. Ese detalle veo que todavía no está puesto en el gráfico, lo podemos agregar. Esta es la pendiente, entonces esta es la pendiente de menos 45 grados sexagesimales por cada década. Bueno, tal como habíamos descubierto recién, digamos. Bueno, otro detalle interesante es que ese valor de decir K mayor que 10, K, este K segunda, que hemos dicho que vale 10. ¿Por qué vale 10 y no 20? ¿Por qué 20 y no 30? Y así. Entonces, bueno, lo que se ve es que en realidad no es ¿cómo se podría decir? No es arbitrario definirlo, sino que lo que se verifica es que la variación entre el comportamiento real del circuito, que es este que voy a señalar ahora, el comportamiento real del circuito sería algo como este trazo en rojo. Mientras tanto, nosotros con con las asíntotas hemos aproximado ese comportamiento no solo para graficar tal vez en el escritorio de manera sencilla, sino para extraer información del circuito en base a las componentes asintóticas que se puedan identificar. Bueno, y entonces si está el comportamiento real y el comportamiento, digamos, aproximado con las asíntotas, bueno, cuando K con comillas vale 10, se verifica que el error entre el modelo asintótico y el valor real, que estaría, digamos, se puede observar en este gráfico, por ejemplo, en esta diferencia, no sé si en alguna parte le he puesto, todavía no, entonces esta diferencia, digamos, esta diferencia que la voy a resaltar acá, entonces esta diferencia se verifica que no es mayor a unos 5 grados, o sea que poniendo K igual a 10, esa diferencia no es mayor que unos 5 grados. No es simétrico el error, o sea, en este extremo de la intersección entre la asíntota de alta frecuencia y la asíntota oblicua puede haber un cierto error, y en la intersección entre la asíntota de baja frecuencia y la asíntota oblicua puede haber un error distinto, pero bueno, cuando esa K vale 10, se verifica que este error, digamos, tiende a minimizarse, por eso le asignamos ese valor. Bueno, otro detalle, digamos, sumamente interesante es que la frecuencia de corte que hemos definido medio arbitrariamente hasta acá, o sea, hemos hablado de una frecuencia de corte previamente, incluso digamos, al estudiar antes de estudiar el diagrama de Bode hemos hablado de la frecuencia de corte, y bueno, lo que se ve es que esa frecuencia de corte da una variación de menos 3 dB en la curva de ganancia respecto del comportamiento, digamos, invariante en frecuencia. Para eso tendríamos que referirnos a la curva de respuesta en magnitud. Entonces, la frecuencia de corte es la que aparece precisamente en este valor. Si esto fuera omega, entonces acá está omega c. En este valor de omega c se produce la variación de menos 3 decibelios respecto de la asíntota horizontal. Entonces, asíntota horizontal es la que la referenciaba recién como invariante en frecuencia, pero el detalle importante es que esa frecuencia, bueno, podemos ver cómo coincide con el polo cambiado de signo. O sea, dijimos que en estos circuitos los polos eran, bueno, no sé si lo dijimos con suficiente detalle hasta acá, pero en realidad se esperaría que los polos sean negativos. Entonces, si los polos son negativos, tenemos un omega c positivo, y ahí es donde
digamos, se manifiesta esta característica de que el valor omega c, que se da, digamos, en una variación de 3 dB para la magnitud o de menos 45 grados, podríamos poner así, entonces, o los menos 45 grados estos, bueno, a su vez coinciden, variación de menos 3 dB o menos 45 en omega, bueno, podríamos aclarar que eso es en omega, bueno, coincide con el polo cambiado de signo, o sea que el omega c es igual a menos el polo P sub i, digamos que podríamos encontrar en un circuito de este tipo. Bueno, entonces con eso tenemos nuestro detalle completo de un primer caso, digamos, de la casuística, donde tendríamos por su parte revisado el comportamiento de un sistema de primer orden. Podemos entonces ahora estudiar el comportamiento de lo que sería un sistema de segundo orden. Entonces vamos a hablar ahora de un sistema de segundo orden, donde tenemos otras relaciones, digamos, interesantes. Bueno, podemos comenzar con esta definición de que, bueno, la f de s, a modo de repaso, escribimos que es el cociente entre la salida y la entrada. A partir de eso podemos decir que surge la función de transferencia normalizada. Si dividimos la f de s que ya teníamos por la ganancia estática que se observe, bueno, luego podemos hablar de una función de respuesta en frecuencia normalizada, que sería la fn de s, cuando en s estudiamos el caso j omega. Bueno, y a partir de esto, bueno, ya tenemos una referencia de que nos quedaría directamente la fn de ju, dada por este cociente. Bueno, no sé si, bueno, vamos a evitar omitir los pasos, vamos a seguir. Entonces vamos a poner la fn de j omega igual al cociente que tengo acá, sería 1 sobre 1 menos omega sobre omega 0. Esta era s al cuadrado, entonces esto está al cuadrado, más j por 2 por zeta, por, bueno, esta zeta nos salió, bueno, escribimos mejor entonces zeta, omega sobre omega 0. Entonces ahí tenemos nuestra expresión para la función de respuesta en frecuencia normalizada, tomando la pulsación omega, pero si ahora tomamos la pulsación u, que se define como omega sobre omega 0, pasamos a tener la fn de ju, que es igual al cociente siguiente, 1 sobre 1 menos u al cuadrado más j 2 por zeta por u, y de esa manera queda completo nuestro modelo de la función de respuesta en frecuencia normalizada. Bueno, podríamos hablar ahora del módulo y de la fase. Entonces, si bien en alguna medida son repeticiones los modelos que repeticiones de un procedimiento que hemos hecho antes, bueno, nos ayudaría también repetirlo a fijar digamos, a sacarle provecho, a buscarle, digamos, detalles adicionales. Entonces vamos a buscar un modelo para el módulo y la fase, cuando, tal como estamos diciendo, nos concentramos en estudiar un sistema de segundo orden. Bueno, para este modelo fn de ju,
bueno, nos va a quedar el cociente, entonces entre 1 y 1 menos u al cuadrado, toda esta suma al cuadrado, más, bueno, sería 2 por zeta cuadrado, o sea, 2 por zeta por u, toda esa expresión al cuadrado. Bueno, si esto es módulo, me está faltando la raíz cuadrada entonces. Bien, y a partir de eso me gustaría que veamos lo siguiente. Podríamos hablar de una correspondencia con esta notación. Podríamos llamarle G al numerador, podríamos llamarle H al denominador, porque en algún momento vamos a utilizar eso luego. Entonces dejamos predefinida nuestra equivalencia respecto de que al numerador lo vamos a simbolizar con G, al denominador con H, y después cuando tengamos una derivada por ahí, esto nos va a hacer de ayuda. Bien, entonces fíjense que ahora podemos hablar de cómo la phi de JU, o sea, la función de respuesta en fase, ya vimos que es menos el arco tangente del cociente entre la parte imaginaria, que con un poco de memoria o revisando los apuntes vemos que está dada por 2 por zeta por u, la parte imaginaria, y tenía un denominador que después se cancela. Por su parte, en el denominador estaría la parte real, que es 1 menos u al cuadrado, con un cierto denominador que se cancelaba también. Así que finalmente nos queda 2 como zeta u como numerador y 1 menos u al cuadrado como denominador en esta fracción, que es el argumento de la función arco tangente, que a su vez tiene el signo negativo adelante. Bueno, ya sabemos que a la función de fase no hay que modificarla mucho de acuerdo a las premisas que sugieren en plural, digamos, los diagramas de Bode. Pero si viene la fase, entonces no hay que cambiarla tanto. Nos convendría obtener un modelo para Fn de JU definiendo el módulo por medio del análisis del decibelio, con lo cual nos quedaría, bueno, logaritmo de 1 sería la expresión del logaritmo del numerador, la cual se va a terminar cancelando. El logaritmo del denominador sería 20 por esta raíz cuadrada, y así nos va a quedar menos 10 por el logaritmo en base 10 de la siguiente expresión, sería lo que está dentro de la raíz. Entonces 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado más cuadrado de 2 por zeta por u. Bueno, entonces uso el corchete para representar todo ese argumento de la función logaritmo, pero a partir de eso resultaría nuestra necesidad, digamos, de elaborar un modelo asintótico. Entonces, para este modelo de módulo y fase, seguimos con un desarrollo del modelo asintótico, que lo vamos a seguir de acuerdo con unas notas complementarias. Entonces, el desarrollo del modelo, podríamos decir asintótico, lo presentamos con un par de notas complementarias, que sería la nota complementaria 141 y la número 142. Bueno, viendo entonces la nota complementaria número 141, vemos que al estudiar el módulo, bueno, por un lado tenemos una asíntota de baja frecuencia. Bueno, entonces vamos a hacer así. La asíntota de baja frecuencia es la que vamos a referenciar. Cuando u es mucho menor que la unidad, podemos tener en cuenta que u es mucho menor que la unidad. Incluso podríamos pensar que u tiende a 0. Entonces con eso nos quedaría que el segundo término se desvanece, y que del primer término nos quedaría 1 menos una u que tiende a 0. Entonces nos quedaría directamente 1. Entonces 20 por el logaritmo en base 10 de
menos 10 por el logaritmo en base 10 de 1, el logaritmo de 1 es 0, porque 10 a la 0 es 1. Entonces, en baja frecuencia, el módulo es 0 dB. Respecto de la fase, podemos decir lo siguiente: U tiende a 0, entonces en el numerador hay 0, el cotangente de 0 es 0, y tenemos justificada nuestra asíntota de baja frecuencia también para la fase. Luego, en alta frecuencia, cuando U es mucho mayor que la unidad, acá tendríamos U a la cuarta, acá tendríamos U al cuadrado. Entonces lo más significativo es este término, que se traduciría en un U a la cuarta, como decía. Entonces, por eso está esta expresión, menos 10 por el logaritmo de U a la cuarta. La potencia 4, o el exponente 4 mejor dicho, lo reflejamos en este factor menos 40, donde el menos 10 se ha, digamos, amplificado 4 veces. Y ese sería nuestro análisis para ¿cómo se diría? Para el módulo, o para la magnitud. Respecto de la fase, bueno, si U es mucho mayor que la unidad, nos quedaría aquí un análisis similar al que revisamos antes. Entonces decimos que U tiende a infinito, entonces acá tendríamos una cantidad X que es negativa, una cantidad U que es mucho menos, un denominador que es negativo, un numerador que es mucho menos significativo que el denominador y que a su vez es positivo. Entonces eso da 180 grados, porque digamos representa, digamos, un vector en el plano complejo, donde la parte X es la del denominador y dijimos que era negativa y muy significativa. El numerador representa la componente vertical, que es positiva y poco significativa en relación con el denominador. Entonces eso es como un vector de 180 grados, y con este signo menos nos quedan los menos 180 grados, y así tenemos definida nuestra asíntota de alta frecuencia al estudiar la fase de un sistema de segundo orden. Bueno, y con eso podemos pasar al detalle que se encuentra ahora en la nota complementaria número 142. Bueno, lo que vemos es la representación gráfica. Está la asíntota de baja frecuencia, está también la asíntota de alta frecuencia, ese menos 40, bueno, no lo hemos justificado, pero el procedimiento sería similar a lo que hemos desarrollado antes. Termina determinando una pendiente de menos 40 decibelios por década cuando omega tiende a infinito, mientras que cuando omega es mucho menor que la pulsación, en este caso omega 0, no omega c, sino omega 0, que es lo mismo que decir U menor que 1, bueno, ahí se da la pendiente de baja frecuencia. Bueno, estos valores de U que tiende a 1 provienen de hacer el análisis que hemos repetido antes, que hemos ilustrado antes. Entonces, bueno, podemos ir rápidamente a nuestro modelo matemático. Cuando U tiende a 1, este primer término se desvanece, el segundo queda 2 por zeta U al cuadrado, argumento de la raíz cuadrada. Entonces esto va a ser finalmente 1 sobre 2 por zeta. Entonces quiero hacer notar que el módulo, aún expresado en decibelios, depende de, ¿cómo se dice? Depende de zeta. O sea que el módulo, cuando U tiende a 1 o cuando omega tiende a omega 0, está determinado por el valor de zeta. Entonces tenemos otra vez este concepto de que las asíntotas son, digamos, estáticas. Entonces valen para frecuencias muy bajas o para frecuencias muy altas, pero cuando omega se acerca a omega 0, el valor de respuesta ya no asintótico sino real, está, digamos, condicionado por zeta,
respecto de la magnitud. Respecto de la fase, bueno, ya hicimos un análisis también. Podríamos buscarlo por acá. U tiende a 1, entonces nos queda 2η sobre 0, o sea, esto tiende a infinito. 2η sobre 0 es infinito, entonces arco tangente de infinito son 90 grados y con este menos son los menos 90 grados que justifican, digamos, este resultado para la fase. Así que la fase no depende de ζ. Cuando omega tiende a omega 0 son menos 90 grados. Pero la magnitud sí depende de ζ. Y con eso se verifica lo siguiente. Cuando omega es cada vez más chica, aparecen toda esta familia de curvas que tienen como característica, digamos, elemental, que aparece un pico para valores de ζ que tienden a 0, o para valores de ζ digamos muy pequeños. Bueno, acuérdense que ζ igual a 0 era aquel concepto de tener resistencia nula. Bueno, eso cuando estudiamos el circuito RLC. Bueno, entonces en la práctica ζ toma valores no tan pequeños, pero la idea es que el trazo real, que son estas curvas en rojo, se parece al trazo asintótico, excepto cerca del valor omega igual a 0. Bien, entonces ahí es donde podemos hacer un análisis respecto de qué pasa con esa familia de curvas que está dado acá. Así que lo vamos a referenciar primero. Vamos a hacer hablando del módulo y la fase, entonces vamos a hablar del valor máximo que se puede encontrar en el módulo Fn de JU, pero vamos a proponer directamente una referencia a la nota complementaria número 143 y 144. Así que, digamos, para simplificar, digamos, la escritura de esas ecuaciones, recurrimos a esta metodología donde las notas complementarias nos van, bueno, mostrando la información. Bien, entonces lo que querríamos hacer es efectivamente encontrar el máximo en esta función que se corresponde a la definición del módulo. Entonces, si el numerador le llamamos g y al denominador le llamamos h, la derivada de esta función sería, bueno, como estamos viendo acá, g' por h menos g por h' sobre h al cuadrado. Bueno, entonces podemos revisar este modelo. Quiero decir, si la derivada queremos que se haga 0, nos alcanza con hacer que el numerador se haga 0, y el numerador resulta en esta expresión, o sea, el numerador g' por h menos g por h' resulta en esta expresión que estamos viendo ahora resaltada, donde hay una fracción por sí misma también. Entonces lo que necesitamos es que directamente este numerador 2u por 1 menos u al cuadrado menos 4 por ζ cuadrado u, bueno, que ese numerador se anule, tal como sugiere esta ecuación que subrayo en color verde. Bueno, desarrollamos entonces 2 por u menos 2u cubo menos 4ζ u cuadrado. Reordenamos y nos queda, bueno, ζ al cuadrado sería lo mismo que poner, bueno, ζ al cuadrado lo tenemos acá, factor de u, entonces el otro factor de u era 2, entonces dividimos todo y nos queda de esta forma. Si reordenamos para dejar u cuadrado a la izquierda de la igualdad, encontramos 1 menos 2ζ al cuadrado, y eso nos dice cuál es el valor específico de u. Por eso lo simbolizo con ese asterisco. Entonces hay un valor específico para u
donde se manifiesta el valor máximo. Entonces, si este valor de u era el que hacía 0 la derivada de la función módulo, bueno, en ese valor de u se va a dar el pico. Volviendo al gráfico, fíjense que este pico, bueno, habría, digamos, que advertir que el pico no siempre se da en omega igual a omega 0, sino que se daría en un valor determinado, que es el que estamos llamando u asterisco. Bueno, entonces el valor u asterisco es el que da el máximo, pero que existe ese máximo depende del valor del valor de zeta. Entonces debemos aclarar que, digamos, ese máximo existe solamente si la raíz cuadrada que acabamos de escribir tiene un argumento positivo, lo cual significaría que la raíz cuadrada de este argumento quisiéramos que digamos, verifique la propiedad de que el argumento sea precisamente positivo. Entonces queremos que 1 menos 2 por zeta cuadrado sea mayor que 0, de donde se deduce, digamos, esta otra posibilidad de que zeta al cuadrado sea menor que un medio, lo que es lo mismo que decir zeta menor que 1 sobre 707. Entonces zeta menor que 1 sobre raíz de 2, mientras que 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente dado por este valor numérico 0,707. A partir de ahí entonces decimos que el pico, que fíjense que gráficamente se advierte que no se desarrolla para cualquier valor de omega, sino para omega que tiende a 0, o sea, para omega que es suficientemente bajo. Y por su parte, cuando zeta aumenta, el desarrollo es tendiente a que la respuesta real está por debajo de la respuesta que muestran los modelos asintóticos. Entonces, en ese marco podemos decir que si zeta es menor que 0,707, aparece ese pico en la función de magnitud. Ahora, suponiendo que se alcanzó este valor, suponiendo que se conoce este valor óptimo para el cual ocurre el pico, quisiéramos caracterizar cuánto vale ese máximo, digamos, dicho en términos geométricos, quisiéramos saber si estamos en este punto verde o en este punto verde o en este máximo que estoy señalando ahora. Así que bueno, reemplazamos en la función magnitud, reemplazamos con el valor u asterisco, con el valor ese que toma, digamos, el omega para que se maximice. Este valor u ya dijimos que tenía que valer, según lo que estaba escrito acá, u tenía que valer más, digamos, raíz cuadrada de 1 menos 2 por zeta al cuadrado. Entonces por eso reemplazamos con este valor acá, 1 menos 2 por zeta al cuadrado, 1 menos 2 por zeta al cuadrado en lugar de u. 4 zeta al cuadrado, 4 zeta al cuadrado, falta un cuadrado acá, me parece. A ver, entonces aquí está faltando un cuadrado que sería 4 por zeta al cuadrado, 4 por zeta al cuadrado por u al cuadrado con u que vale 1 menos 2 por zeta al cuadrado. Bien, entonces ahora sí podemos seguir y despejando encontramos entonces que esta es la relación que se cumple. El máximo depende del valor de zeta. Bueno, y entonces llegamos a un concepto, digamos, práctico. Zeta típicamente está entre 0,5 y 1,5. En general, depende de la aplicación y podemos, digamos, incluso forzar otros valores, pero en la práctica, zeta suele estar entre estos valores. Para decir, o sea, quiero decir, en el circuito que estudiemos,
podemos forzar el valor de zeta que nos interese, pero lo que se verifica es que la respuesta real del circuito, que era este trazo en color rojo, se distancia mucho de la respuesta de la respuesta asintótica para valores de zeta, bueno, ya sea digamos muy altos o muy bajos. Entonces, por esa razón, tomaríamos como regla orientativa para decir si el modelo asintótico es suficientemente digamos cercano al comportamiento real, esta condición de que zeta esté entre 0,5 y 1,5. A partir de ahí podemos transferir esa observación al factor de calidad. Entonces diríamos que en un circuito, si el factor de calidad es mayor que 0,707, estaríamos diciendo que el modelo asintótico no es suficientemente parecido al modelo de respuesta real del circuito. Bueno, ya vimos cómo el valor de Q en muchos casos puede ser muy alto, y entonces puede ser muy alto para un circuito RLC, si se busca realmente reducir la resistencia para que el circuito tienda a ser parecido a un circuito LC. Bueno, y entonces llegamos a una conclusión razonable. Para un circuito LC el modelo asintótico no es muy preciso. Para un valor RLC, si R es suficientemente grande, bueno, zeta se vuelve dentro de estos límites que estamos definiendo. Bueno, entonces nos da una referencia, este intervalo 0,5 a 1,5 nos da una referencia de cuándo podemos tener mucha certeza de que el modelo asintótico es digamos muy parecido al comportamiento real del circuito. Si no, bueno, tenemos esa advertencia, pero no significa que no nos dé información el cálculo del modelo asintótico precisamente. Bien, entonces a partir de ahí podemos pensar en otro concepto, que es el de generalizar este principio de estudio de los circuitos.